¿realmente cuando tú estás en la universidad sales con una preparación donde te vas a cuidar más? Este consumo de alcohol de los jóvenes, que es sobre todo de fin de semana, ¿se considera alcoholismo y tiene los mismos riesgos? 11 millones de españoles diariamente fuman y la mitad de esos 11 millones no quieren dejarlo. Hay más factores de riesgo, infarto, ictus, a edad más joven. El riesgo cardiovascular es demasiado serio como para dejarlo solo en manos de los médicos. Esto es un equipo multidisciplinar donde todos jugamos el partido. Lo que tenemos hoy, pues es muy especial. Hemos traído a un doctor en medicina, catedrático en riesgo cardiovascular, investigador y docente en la UCAM, que ha dirigido más de 40 tesis doctorales, decenas de congresos y reuniones médicas y ha publicado más de 100 artículos científicos. Hoy nos hablará, con su dilatada experiencia y con su carisma particular, sobre salud, medicina, así como de algunas condiciones que están olvidadas y que importan mucho para tu salud, como por ejemplo el estrés y la espiritualidad. Y el episodio pues es una maravilla. Y lo digo yo, ya que puedo, porque del invitado pues soy su hijo. Antes de comenzar, recuerda seguirnos en redes sociales, tanto al canal del podcast como al mío, Dr. Avellán. Este episodio es gracias a ICEN, que es el mejor instituto de posgrados universitarios en nutrición, entrenamiento, salud y deporte. Y también te invito a que te unas a mi newsletter, Vital, donde cada semana te escribo un artículo de salud de verdad para que aprendas de una vez por todas cómo cuidarte. Te dejo el enlace en la descripción, tanto de ICEN como de Vital. Hoy, en Ágora, el Dr. José Avellán, Senior. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Bueno, pues yo también estoy encantado de estar con una persona que conozco poco. Pues algo. Te voy a llamar doctor, he pensado, porque he dicho, a ver cómo llamo yo a este señor. Llámame recurso humano. No, hombre. Doctor creo que es algo que es como bastante objetivo, neutral y que de vez en cuando me enfado te digo doctor. O sea, vale, muy bien. Es como ponernos serios. Doctor Avellán Senior. Doctor Avellán Senior, está bien. No tan importante como el Junior. Oye, vamos a empezar el podcast, ¿vale? Vale. Mira, una de las cosas que a mí, claro, yo es que no soy objetivo en esto, pero más me cuesta es definirte. Tengo claro que eres doctor de cardiovascular, que tienes una carrera de investigación brutal, pero tú que ya tienes mucha experiencia y has trabajado mucho en medicina, tanto clínica como en docente e investigadora, ¿cómo te ves más o cómo te definirías tú? Yo creo que el médico, y así me lo enseñaron mis maestros, tiene que abarcar esas funciones. O sea, tiene que ser, primero, asistencial, tiene que prestar atención al paciente, luego tiene que realizar una labor clínica. Pero esa labor clínica, si no la valoras y la contabilizas, no sabes qué te está produciendo, qué beneficios te está produciendo. Es decir, para eso hay que analizar datos. Y para eso está la investigación aplicada a la clínica. Entonces, yo siempre he defendido que el médico tiene que ser asistencial, clínico, tiene que tener una faceta investigadora y luego debe de saber transmitir lo que él ha conocido a los demás. Es decir, mis maestros me enseñaron y yo procuro hacer lo que ellos hicieron conmigo, enseñar al que se ha juntado conmigo. Entonces, esa triple vertiente clínica, investigadora y docente siempre la he considerado parte de la medicina y unida e ineludiblemente van juntas. Luego está pues otra función que es la preventiva, la prevención de la salud, ¿no? Que es la que se puede también añadir de eso, dar consejos y tal para prevenir más que hacer una asistencia directa. ¿Cuál crees que es el factor de riesgo cardiovascular, no sé, más potente, más peligroso y qué consejos darías para evitarlo, mantenerlo a raya? De los 5 factores de riesgo cardiovascular mayores, que son la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia, el tabaquismo y la obesidad, sedentarismo, el que tiene acreditada mayor riesgo de morbimortalidad es la hipertensión arterial, sin duda. Bien es cierto que estamos infravalorando la obesidad, porque la obesidad también habla por la hipertensión,
por la diabetes y por la dislipemia aterogénica. O sea que parte de la mortalidad que atribuimos a la hipertensión, a la diabetes y a la dislipemia aterogénica puede ser a lo mejor de la obesidad. Pero dicho esto, y esto es un metaanálisis que publicó muy recientemente el New England, sale que la hipertensión arterial ocasiona el doble de mortalidad que la dislipemia y que la diabetes. Eso es muy a tener en cuenta, sobre todo la sistólica. Y de todas las causas que hay de hipertensión arterial, porque cuando te pones a estudiar esto está la renovascular, la renal parenquimatosa, de otros tipos de órganos que influyen, ¿cuál es la más frecuente? ¿Por qué la gente se hace hipertensa normalmente? La más frecuente es lo que llamamos hipertensión esencial, que no hemos sido capaces de atribuirle un secundarismo a la misma, ¿no? Es decir, que no es secundaria a ninguna enfermedad o a ninguna patología. No, de las secundarias, la más frecuente son quizás que los hiperaldosteronismos, los hiperaldo y las renovasculares, ¿no? Pero luego otras que todo el mundo tiene en boca, como los feocromocytomas, son más raros que los perros a cuadro. Sí. A mí me llama mucho la atención cuando hacemos concursos de casos clínicos, siempre aparece el feocromocitoma y tal. Digo, están todos los feocromocitomas aquí juntos, están todos aquí metidos. Porque es que a lo largo de tu ejercicio profesional, pues has visto alguno, pero vamos, son muy raros. Sí. Pero hiperaldos sí hay y renovasculares también puedes encontrarte. Y luego ya, pues, otro secundarismo. Pero lo más frecuente en un 85-90% de las hipertensiones son esenciales. ¿Por qué? Pues hombre, hay una base genética que te predispone a tener un mal manejo del sodio, un mal manejo, una hiperexpresividad de tu sistema renina-angiotensina, etcétera, y te predispone a ser hipertenso. Pero luego están los factores ambientales. Es decir, si hay un consumo excesivo de sal, en un terreno que ya está predispuesto a tener un mal metabolismo del sodio, pues te facilita el desarrollo de una hipertensión volumen dependiente. Aquí hay dos grandes escuelas en cuanto a la fisiopatología de la hipertensión arterial que nunca se han puesto de acuerdo. Unas son los del cerebro y otros son los del riñón. Los del cerebro abogan porque la hipertensión arterial se produce por alteraciones en los centros reguladores centrales. Y sin embargo, los que están más en predicamentos son los del riñón. Los del riñón que dicen que en realidad lo que hay es un mal funcionamiento renal del metabolismo de todos los cationes y los iones en los túbulos renales. Y todo producto de esto pues, se predispone a tener una hipertensión arterial. Es rara la hipertensión arterial que se da en la persona que no tiene otros factores de riesgo tipo obesidad, estrés, mala alimentación o tabaquismo. Bueno, ¿o no? No necesariamente. Digamos que eso lo empeora. Digamos que eso lo empeora. Si tú tienes una mala dotación genética vas a ser hipertenso. Si además eres obeso, pues la obesidad es el factor más relacionado fisiopatológicamente más que el consumo de sal. Porque la mitad de la población es sal sensible y la mitad de la población es sal insensible. Lo que pasa es que conforme vamos haciéndonos mayores, vamos siendo más dependientes de la sal. Pero con lo cual no se puede dar una receta universal. No se tome sal, porque hay gente, la mitad de la población, le importa poco consumir o no consumir productos con sal, porque son insensibles a la sal. Pero bueno, dicho lo cual, sí parece prudente moderar el consumo de sal. Pero no por una regla del gobierno que diga el pan tiene que llevar tantos tal, ¿no? De hecho, la estrategia NAOS del ministerio ha fracasado. O sea, estamos consumiendo más sal de la que debiéramos. O sea, se estima que nosotros consumimos 10-12 gramos de sal al día en nuestra alimentación, cuando lo adecuado serían 5 o 6 gramos de sal. Y esto, bueno, pues hay una serie de medidas para poder evitarlo. Pero lo que más se relaciona con la hipertensión es la obesidad de tipo abdominal, la obesidad central, la obesidad más propia del varón que de la mujer. La mujer tiene una obesidad ginoide, es decir, donde aumentan las cartucheras que tanto le preocupan, el culo, pero esa no está relacionada con el riesgo cardiovascular. Sí la obesidad central, que no es exclusiva del hombre. Que la mujer que engorda y fuma como un hombre, muere como un hombre. Eso está claro. Es decir, que hay que tener en cuenta que la obesidad es el factor más... De modo que hay que transmitir una idea. Si ganamos peso, subimos la presión arterial.
pero si perdemos un poco de peso, bajamos la presión arterial. Y esto es muy interesante, porque hace que disminuyamos el número de fármacos que tenemos que poner para controlar al hipertenso o las cantidades que estamos manejando. Claro. Eso es importante. Luego está el consumo de alcohol. Si el consumo de alcohol es excesivo, también eleva la presión arterial, ¿no? Luego está el potasio. Es decir, si tomamos poco potasio, es decir, tomamos poca fruta, la fruta es el alimento rico en potasio por naturaleza, el plátano, el kiwi, los cítricos llevan mucho potasio. Sí, bueno, luego están las aguas duras. Es decir, si tú vives en un sitio donde tienes aguas duras con aumento de calcio, pues también. Y hay muchos parámetros que pueden tener más o menos su interés. Pero el más importante es la obesidad. ¿Cuáles son la principal repercusión de riesgo cardiovascular de una persona hipertensa? ¿De qué se va a morir? Es el vaso, el órgano diana del hipertenso es el vaso y sobre todo el vaso de los órganos nobles. Es decir, el vaso del corazón, la coronaria, en donde el mayor riesgo que tiene el hipertenso es morir de cardiopatía isquémica. De infarto. De infarto de miocardio. Y luego está el cerebro, que tiene otro sistema de autorregulación diferente al del corazón, porque hay un sistema de autorregulación cerebral. El vaso del cerebro es muy expuesto a los cambios sistémicos de la presión arterial. Pero fíjate bien que los ictus, que es la complicación, en un 85% son aterotrombóticos. O sea, ictus hemorrágicos son un 10 o un 15%. ¿Qué significa todo eso de aterotrombótico? Aterotrombóticos son por oclusión de un vaso. De una arteria. De una arteria. Y hemorrágicos es por el estallido de un vaso. Que la gente podía pensar fácilmente, bueno, pues si eso se infla como un globo, llega un momento en que explota. Y dependiendo del territorio que se irrigue, pues se producirá un daño más o menos central, ¿no? Pero no es así, es aterotrombótico, es donde se va produciendo poquito a poquito la lesión. Y luego está el tercer órgano noble, que es el riñón. El riñón. El riñón, fíjate que se le ha definido como víctima y verdugo de la hipertensión arterial. Es decir, si tú tienes una hipertensión descontrolada, que es lo que estamos hablando, te puede producir una cardiopatía isquémica, un infarto, te puede producir un ictus y te puede producir una insuficiencia renal. De hecho, si tú preguntas a los que están en una sala de diálisis, ¿tú por qué estás aquí? Te dirán el 60% porque son diabéticos y el 40% que son hipertensos. O sea que lo que lleva a insuficiencia renal terminal en la diabetes y la hipertensión en un 90 y tantos %. Pero además, no solamente es víctima, es que es verdugo. Es que es verdugo. Es que el riñón, un mal funcionamiento del riñón te puede ocasionar hipertensión arterial. De modo que si yo me enfrento a un paciente por primera vez y le veo que tiene unas determinadas lesiones renales, a lo mejor me cuesta saber si es la causa o la consecuencia. Probablemente ambas, ¿no? Posiblemente ambas, sí. Aparte de la hipertensión arterial, y bueno, no quiero entrar en la diabetes porque creo que es una entidad suficientemente importante, cada vez estamos siendo más conscientes, y de esto intento hablar yo mucho, sobre otros factores de riesgo que quizás no les hemos prestado tanta atención, probablemente porque no se pueden tratar tan fácil o algo así. Como por ejemplo el estrés y quizá el sedentarismo, ¿no? Que tiene menos intereses en cuanto a su solución detrás. ¿Qué peso tienen en el... Yo he trabajado el estrés en el laboratorio, en un laboratorio de estrés, y hemos hecho varias tesis sobre esto. Vamos a ver, la gente tiene que conocer qué es el estrés. El estrés es una situación que se te provoca en tu organismo ante una respuesta ante una situación amenazante. Que tú consideras que es amenazante, puede que no sea amenazante. Es decir, si un individuo le tiene fobia a una serpiente y le ponen una serpiente, ¡oh!, se muere tal, ¿no? A lo mejor es inofensivo. Pero para él es una respuesta ante una situación que considera amenazante, que puede ser aguda o puede ser crónica. O sea, si yo voy a un trabajo donde estoy a disgusto y todos los días me hacen el burning ese y me acosan y me tal, pues llega un momento en que la situación se vuelve, o sea, todos los días que voy allí estoy generando una situación estresora. Si yo tengo una mala relación de pareja y todos los días que entro en mi casa me tengo que enfrentar a una situación, o tengo una situación penosa, económica, enfermedades en la familia que me angustian,
tal, pues yo voy desencadenando estrés. Entonces es una respuesta, o sea, digamos que es el animal, cuando se siente amenazado, se prepara para la huida. Sí. Pero esa respuesta del estrés que nos genera en nuestro organismo es que te prepara para salir corriendo. Pero por convencionamientos sociales hay situaciones en las cuales tú no puedes salir corriendo, porque quedaría en el ridículo más espantoso. Y entonces te lo tragas. Y entonces está ahí recomiéndote. Y entonces las hormonas del estrés, de forma aguda, que es el ACTH, la descarga de ACTH es bestial. Nosotros hemos La gente trabajado conoce lo segundo que viene, que es el cortisol. cortisol. Nosotros hemos trabajado con la liberación, con la fracción libre de cortisol en saliva. Porque cuando tú tratas de medir, y bueno, luego están las catecolaminas. Si tú le pones una cánula, esa misma cánula al individuo le produce estrés. Sí, está sangrando. Bueno, eso se me ha soltado aquí un poquito. Vamos a darle que No, un papel o algo que está sangrando ahí. no, pero eso porque una costra de, Sí, pero luego, de jardinería. luego Como sale soy ahí. jardinero en mis tiempos libres, pues a lo mejor me he arañado con alguna rama y me ha salido una. Bueno, en realidad lo que te estaba diciendo, del estrés es que es una situación que se provoca para huir, pero que por condicionamiento. Límpiese, doctor. Muchas gracias. Por condicionamientos sociales, tú no puedes salir huyendo, Sí. ¿no? Y entonces te lo vas tragando. Claro. Te vas tragando eso y vas generando. Y todo eso es malo, sí, todo eso es malo. Por ejemplo, la gente no tiene en cuenta que un estresor muy habitual es el ruido. El ruido es un estresor, o sea, hay estresores, hay de muchos tipos. Está el estresor físico, el estresor psíquico o psicológico y el social. Por ejemplo, hablar en público es un estresor. Y entonces, de todos estos, pues el frío, por ejemplo, es un estresor físico. El ejercicio es un estresor físico. Te provoca, es una reacción de estrés. Y el ruido, has comentado. Y el ruido. Entonces, tú fíjate que si vives en un ambiente donde hay mucho ruido, el sistema reticular activador ascendente te está produciendo una reacción de alerta en tu cerebro y está liberando catecolaminas permanentemente. Esto, o sea, el ruido, por ejemplo, Claro. O sea, en los centros comerciales te ponen la música alta para que tú te subas arriba y compres. Claro. ¿Estamos? Es decir, es un estresor. Es un estresor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y ahora, te digo una cosa. Mira, el estrés agudo lo que provoca es una liberación de catecolaminas, sube la presión arterial y luego baja. Lo que posiblemente, si tú haces muchas subidas, a lo mejor estás haciendo que tu arteria se module, se hipertrofie la capa muscular y genere una resistencia periférica, que es la condición más importante para tener hipertensión arterial. Luego, posiblemente que el estrés aumenta crónico la fuerza en la que las arterias contraen el Entonces, tono. de tanto contraerse puede generar una hipertrofia de la capa muscular media, ¿no? Y entonces esa es la razón por la cual se piensa que el estrés crónico un factor de riesgo de hipertensión y de lo que conlleva. Y luego además otra cosa, es decir, hay una serie de alteraciones hemorreológicas que predisponen al organismo a complicaciones cardiovasculares, por ejemplo. Es decir, tú que eres cardiólogo sabrás perfectamente que las horas más peligrosas del día son las primeras horas de la mañana. Es donde se acumulan la mayor incidencia de infartos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí está el morning SARS ese, que es la reacción de cuando te despiertas y te predispone a esta situación. Y es lo mismo que pasa en una situación de estrés. ¿Habrías hablado del sedentarismo? Sí, te preguntaba también por el sedentarismo. Más que nada porque son dos factores o dos condiciones que no tienen a la industria farmacéutica detrás, porque no hay una solución farmacológica y quizá eso ha hecho que las olvidemos un poquito. Es muy importante, mira, el sedentarismo está muy extendido. O sea, creo que en la última encuesta de población activa, de salud que se hace, me parece que más de la mitad de la población española se declaraba sedentaria. ¿Qué pasa cuando nos sentamos? Cuando nos sentamos, disminuye la actividad de la lipoproteína lipasa.
Es decir, no se degradan a las lipoproteínas. Baja el colesterol bueno, el HDL colesterol. Cuando llevas 4 horas sentado, la acción de la insulina, la acción periférica de la insulina para meter la glucemia dentro de ese músculo que está en reposo, disminuye un 30%. Y si llevas 12 horas sentado, disminuye un 90%. Esto quiere decir que un individuo que lleva sentado un rato se parece a un diabético. Su organismo es el de un diabético. Sí, es verdad. Es igual. Se está haciendo diabético. Temporalmente. Extemporalmente. Pero si vives así... Pero si vives así continuamente, terminarás siendo diabético. Claro. Entonces, se considera que estar sentado 4 horas es un riesgo cardiovascular añadido bajo. Si estás de 4 a 8 horas sentado al día, tienes un riesgo cardiovascular medio. Y si pasas más de 8 horas sentado, es asemejante a un riesgo cardiovascular alto. Esto es muy importante, porque quiere decir que si desgraciadamente tienes una actividad que tienes que estar sentado, procura levantarte cada 2 horas, 5 o 10 minutos, sube, baja escalera, muévete y actívate. ¿Eso desde cuándo lo has defendido? De siempre. Ahora es que está muy de moda, porque ahora lo llaman snacks de movimiento. Pero de siempre lo hemos Lo defendido. Lo de siempre. De siempre lo hemos defendido. Ahora, Claro. ahora bueno, pues hay cosas que se ponen de moda y se quitan y Claro. tal, pero bueno. Y sobre todo porque se dicen en redes sociales que donde la gente, pues ahora está. Pues sí, lógicamente, ahora se domina todo por las redes sociales. El ejemplo es que estamos aquí en una red social. Efectivamente. Cada vez más, y esto lo has dicho tú también en tus redes sociales precisamente, hay más factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, alteraciones de colesterol, tabaquismo y sus repercusiones, es decir, eventos como infarto, ictus, a edad más joven. Cuando yo pongo algún caso así en redes sociales, todo el mundo me dice las vacunas del COVID, ¿no? De hace ya 4 años que están infartando, debe ser ahora la gente. Pero ¿por qué crees que cada vez hay gente más joven sufriendo enfermedad cardiovascular? Mira, yo llevo una línea de investigación que empecé en la Universidad de Murcia y he seguido en la UCAN, sobre analizar los factores de riesgo cardiovascular que se pueden documentar por medio de la palabra, sin mediciones, en gente joven, en gente universitaria. ¿Vale? Pues te podría sorprender que las chicas fuman más que los chicos. Uh-huh. Es decir, el tabaquismo, que antes era predominante en el varón y mucho menos en la mujer, ahora mismo tiene el mismo nivel o más las mujeres que los hombres, las mujeres jóvenes. Nos preguntábamos si el paso por la universidad servía, la universidad que es el crisol de recoger todas las sensibilidades, de cuidar a las ballenas, del ecologismo, de cuidarse, pero cuidarse a sí mismo, ¿se preocupan? Es decir, realmente cuando tú estás en la universidad sales con una preparación donde te vas a cuidar más. Y hicimos esa comparación entre los estudiantes de primero y los del último curso. Nos dimos cuenta de que peor. O sea, que entran y según avanzan, peor. No se diferencian para nada el hecho de estar en la universidad de los que no están en la universidad. Y tercera conclusión importante. Nos preguntábamos, digo, bueno, pues a lo mejor los estudiantes de ciencias de la salud pues están más concienciados y si llevan... Nada, mentira. Es decir, los únicos estudiantes que si se diferenciaban y tuvimos que hacerle un grupo especial eran los de ciencias de la actividad física y del deporte. Eso sí se cuidan. Porque cuando dices que se cuidan significa que comen mejor, hacen claro, es decir, los estudiantes nosotros nos detectamos que fuman en un porcentaje elevado, tanto más las mujeres que los hombres, beben y beben con un patrón de consumo nórdico, es decir, son bebedores de fin de semana, bebedores compulsivos de fin de semana, y luego tienen estrés, viven estresados, o sea, viven angustiados, es decir, tienen estrés hicimos valoración por medio de test que valoran esto, y tienen ansiedad y tienen situaciones conflictivas. Y luego les analizamos la alimentación. Sí. Bueno. O sea, la dieta mediterránea brilla por su ausencia. Es decir, no siguen un patrón de alimentación. Entonces, ante este panorama, ¿qué se puede esperar a medio plazo de esta gente? Y luego, además,
También el ejercicio, también les valoramos si hacían actividad física. Nada. Nada de nada. O sea, nada de nada de O sea, nada. que ¿crees que detrás del aumento de eventos cardiovasculares en los jóvenes está un mal Un estilo? mal estilo de vida y un exceso de consumo de sustancias como la cocaína, a lo mejor, que produce muchos infartos. Mucha droga. Mucha droga. Hay mucha Mucho droga. alcohol. Mucho alcohol también. Esta gente. Luego, fíjate, el alcohol es muy peligroso porque el alcohol tiene lo que se llama el síndrome del fin de semana, el Sí. Holiday Fest Sí, Syndrome. sí. Pues el Holiday Fest Syndrome quiere decir que tú verás que los lunes Sí. viene gente que se ha pegado un atracón de beber Sí, sí. con problemas cardiovasculares. Los domingos por la mañana, los lunes por la mañana. Nosotros Efectivamente. lo llamamos el Holiday Heart, el Holiday Heart, corazón de fiesta, de corazón de fiesta vacaciones. o de tal, sí. Que sobre todo algunas arritmias como la fibrilación auricular. Arritmia con fibrilación, efectivamente. Sí, están. Me llama la atención y creo que es Ese un es el mensaje. riesgo mayor que tiene un fumador de morir del corazón, Claro. la arritmia. Sí, Muerte sí. súbita. Muerte súbita por una Muerte arritmia. súbita por una arritmia maligna. Sí, todas estas personas, eso a lo mejor es algo que la gente no lo sabe, pero todas estas noticias o personas que vemos que se ha encontrado una persona muerta, sea joven o no, por encima de los 35 años, bueno, siempre suele ser una arritmia mortal, por encima de los 35 años es por un infarto, o que tiene, no sé si decir mala suerte, por un infarto siempre es mala suerte, pero que encima desencadena una arritmia mortal, el corazón no sabe contraerse y vamos, se hace ineficaz bombeando sangre y al final la persona fallece desgraciadamente. O sea que todas estas muertes súbitas son en realidad arritmias, es verdad. Pero una cosa que has dicho que me parece importante preguntarte, porque yo tampoco lo sé bien y creo que es importante concienciar es este consumo de alcohol de los jóvenes, como has dicho, de un estilo nórdico o que es sobre todo de fin de semana, ¿se considera alcoholismo y tiene los mismos riesgos que el alcohólico que bebe todos los días? ¿Cómo es eso? Sí, se puede considerar alcoholismo. Sí. Porque definimos el alcoholismo cuando hay una adicción. O sea, el alcohol primero tiene una tolerancia escasa, luego vas aumentando la tolerancia, es como una campana de Gauss. Y luego terminas por bebes poco y estás totalmente mareado. Eso es un alcoholismo. Eso se considera alcoholismo, son consumos tan exageradamente altos que rebasan el dintel medio, o sea, digamos que de 30 gramos y hacer la división de 30 gramos de alcohol puro al día, 30, 40 gramos de alcohol. En cuanto has nombrado también el tabaquismo. A mí me llama la atención que todo lo concienciados que estamos, la gente joven siga fumando tanto. Y ahora hay, otra cosa que también se puede fumar o aspirar por la boca, que son los vapers, Sí. que están muy de moda. Y están aumentando mucho. O sea, tú fíjate, en España, según los últimos datos que manejamos, tenemos un 22% de fumadores diarios. Sí. Quiere decir que 11 millones de españoles diariamente fuman. Esto es muy importante. Y la mitad de esos 11 millones, es decir, 5 o 6 millones, no quieren dejarlo. O sea, conocen, y no quieren dejarlo, quieren seguir fumando. Y entonces, hoy día, hablar de tabaquismo no solamente el tabaco que nosotros conocíamos, el de combustión, se produce una combustión a 800 grados, el cigarrillo se quema y produce una serie de sustancias muy dañinas. Se han identificado más de 4.000 sustancias nocivas en el humo del tabaco. El humo del tabaco es muy pernicioso. Y desde el punto de vista cardiovascular nos interesa la nicotina, porque produce la adicción, la nicotina es la que te produce la adicción, y el monóxido de carbono. El monóxido de carbono te hace un desplazamiento del oxígeno de la hemoglobina porque tiene 30 veces más afinidad que el oxígeno y te produce la muerte dulce. Es decir, te vas muriendo y no te enteras porque tu sangre lleva muy poco oxígeno. Pero eso ante intoxicaciones de monóxido de carbono. Claro. Es decir, que no es el cigarrillo, que parece que el cigarrillo, pero eso es lo que hace el monóxido de carbono, te va empobreciendo de oxígeno tu sangre, que por otra parte, con la taquicardia que te produce la nicotina, necesitas mayor. Entonces es fácil que se produzca un desequilibrio, ¿no? Luego el humo del tabaco es muy nocivo, aparte de todos los alquitranes que se generan por la combustión, que son cancerígenos. Bueno, en el humo del tabaco hay hasta polonio.
Sí, sí, O sí. sea, se han identificado, o sea, si le haces la autopsia a un cigarrillo, te das cuenta de la cantidad de cosas que lleva. Es tremendo, ¿no? Sí. Y ya está. Y hoy hablar de tabaquismo, pues no solamente esto, o sea, se consumen ahora los vapers, Ujú. se consume el cigarrillo electrónico, se consume el tabaco calentado, Ujú. tienen sus matizaciones. Todo lo que entra al alvéolo es malo. O sea, no hay nada bueno. Todo es malo. Porque todo lo que entra al alvéolo, que no sea el aire con la composición normal, no contaminado, el aire normal que produce el intercambio gaseoso a nivel de la pared alveolar, te va a generar una inflamación, te van a acudir monocitos, van a intentar neutralizar todas esas sustancias y a la larga se va a producir un deterioro de la función pulmonar y una destrucción de las paredes, un enfisema. O sea que todo es malo. Ujú. Ahora, en el vapers no puede ser nunca la puerta de entrada. O sea, nunca le podemos defender que la gente fume vapers para que luego se conviertan en fumadores de tabaco. Posiblemente el tabaco calentado como puerta de salida en aquellos irredentos que quieren seguir fumando pese a todo, podría tener menos peligro que el tabaco de combustión. Esto en algunos países como Australia se hace bajo dispensación médica. Ujú. Es decir, igual que le damos metadona a los drogadictos, pues pasan por el médico y se le da el tabaco este calentado. Eso se produce un calentamiento a 300 grados, no hay combustión, no hay alquitranes, ya no hay cáncer. Es menos dañino. No es que sea inocuo, no Ya. estoy diciendo que sea inocuo. Es igual, es peligroso, no es lo mejor en dejar de fumar. Pero ¿qué haces? O sea, nosotros tenemos un 40% de cardiópatas isquémicos que siguen Sí, fumando. ya lo creo. Que siguen Lo fumando. veo yo. Si es que en los hospitales se van a fumar a los lavabos. Sí que sí. Todo el rato, vamos. Y es que están con la botella de oxígeno y fumando que a veces Sí, van a explotar. sí, ¿Sabes? ¿Qué haces con esa gente? sí. Devuelva usted de aquí, o asqueroso fumador, váyase de aquí. Hombre, nuestra misión es atenderlo en la medida de lo que podamos. O sea, Pero- solamente veo una salida y nunca una entrada en estos productos Sí. que tienen menos peligro. Ujú. La FDA también los ha Sí. admitido. ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo con esa visión, Sí. pero la realidad, el cuadro que tenemos sobre la mesa Demoledor. es que es demoledor, Es porque demoledor. es que recuerdo el dato en la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística, no sé, una subdivisión de él, un estudio, nos dicen que el 48% de los chavales de España Han de probado. entre 14 y 18 años lo han probado y el 38% el último mes, es decir, que los están usando. Están usando. Y además esos son muy manipulables, les puedes meter más sustancias, les puedes poner además colorines y cosas Sí. tal, como si fueran inocuos. Claro. Y no es inocuo. Entonces, ese no es el escenario que no tú es el puedes escenario. defender. No, nosotros no defendemos eso nunca. Por eso, entonces, Nunca. ¿qué hacemos? Nunca. Pues ya te digo que lo que podemos hacer es en aquellos sujetos irredentos que tal igual, pues Sí. a lo mejor dejarlo como Poder prescribirlo. bajo una prescripción y un control. Pero eso es muy complicado. Los suecos tienen otro producto que es el snus, que se produce, Sí, que se es mete tabaco como en una con bolsita. la algo nicotina, así. ¿sabes? Pero fíjate que bueno, que ahora se está introduciendo aquí en España. Es decir, son alternativas que están ahí, pero ya te digo que el tabaquismo ahora mismo es el tabaco de combustión, los vapers, Sí. pero hemos perdido la cabeza, como tú dices. Es decir, es que hasta en listas de comunión Sí, ahí va. se ponen vapers. Sí. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Sí, O sea, sí, sí. ¿esto qué es? Total. Nunca puede ser una puerta de entrada. Bueno, aprovechándote con todo lo que sabes de riesgo cardiovascular, ¿hay diferencia en el riesgo cardiovascular entre hombres y mujeres? Hombre, hay algunas matizaciones, es decir, vamos a ver, fíjate, el riesgo cardiovascular se ha asociado al sexo masculino, por definición. Es decir, esto es cosa de hombres. Tú no te acordarás, pero había antes un anuncio de un coñac fundador que decía, esto es cosa de hombres, Sí. esto es cosa de hombres. Y la gente cree que el riesgo cardiovascular es cosa de hombres por una razón, porque el infarto es más frecuente en hombres que en mujeres. Pero si analizamos las estadísticas nos damos cuenta que en la mujer el contingente de mortalidad cardiovascular supera al del hombre. La mujer está muy concienciada sobre el cáncer de mama, y es cierto, y además un cáncer genital o de endometrio o de mama acontece en edades más jóvenes y es más dramático.
Pero las mujeres se mueren de ictus y de cardiopatía isquémica y de otra cosa que está aumentando mucho, que es la insuficiencia cardíaca. En consecuencia, el riesgo cardiovascular en la mujer es importante, y es importante a partir de la menopausia. Porque la mujer vive protegida por la acción de los estrógenos mientras el ovario le funciona. Cuando falla la función ovárica, disminuye la producción estrogénica y disminuye la protección vascular de estos estrógenos. En consecuencia, hay que tener en cuenta que el riesgo cardiovascular afecta a la mujer más que al varón. Esto es muy importante, y sobre todo a partir de la menopausia. Y otra consideración más en la mujer. La diabetes sobredimensiona el riesgo cardiovascular en la mujer. Es decir, la mujer tiene menos infartos que el varón, pero son más letales. Y si la mujer es diabética, tiene más letalidad en ese infarto. Y ¿sabéis qué pasa? Esto que estoy diciendo es que pasa en todas partes. Pasa aquí, pasa en Estados Unidos, en Francia, en todas partes. El asociar el riesgo cardiovascular al varón en los médicos hace que se retrase la atención que se presta a la mujer. Me explico. Un paciente varón, llega a tu consulta y le dice que le duele el pecho. Inmediatamente pones en marcha toda la batería de pruebas, un electro, tal, y tú estás pensando para descartar de que sea una cardiopatía isquémica. Llega una mujer y te dice que le duele el pecho, que tiene dolores aquí y que él siente como un peso, y empiezas a pensar, ¿será un síndrome de Tich? ¿Será una condritis? ¿Será que se ha hecho daño? ¿Será que tal? Y en segundo lugar metes la posibilidad de que sea una cardiopatía isquémica. ¿Qué sucede? Pues que, como tú muy bien sabes, la atención temprana en una situación urgente de una cardiopatía isquémica es la que más salva vidas. Y eso hace que la mujer reciba un tratamiento más retrasado que el varón, y con menos intensidad. Y eso hace que la letalidad de sus infartos sea mayor, entre otras cosas. Es cierto. Entonces, ¿deberíamos de tomar más conciencia o como...? No, pensar que cuando hay un dolor precordial, pues hay que descartar una cardiopatía isquémica en primer lugar. Y no darle más vueltas. Y después pensamos que si sale todo limpio y no hay movilidad enzimática y no hay nada de nada, pues bueno, vamos a pensar si es un síndrome de Tich. Pero lo colocamos en segunda parte, ¿no? Hay quizá otros factores de riesgo, porque hay cosas a mí que me gustan lo que me dicen, ¿no? Que del ruido, la contaminación, que la has nombrado de pasada. Bueno, la contaminación, la AJA, la mete como tercera causa de mortalidad. Sí. O sea que... Es brutal y no se está dando igual. Yo he intentado hablar de eso, pero es que a la gente no le interesa. Cuando he hecho algún reel de eso, no he tenido éxito. Entonces, pues yo qué sé. Porque no vive en Cartagena cuando descargan bueno, ya está, cuando descargan los barcos el grano, sí. O vive en Madrid con la nube, la boina. En fin. En Madrid sí que se nota. Pero bueno, Cartagena ahora ya está mucho mejor. Eso no tiene nada que ver con lo que era. Pero hay quizá otros factores de riesgo, que me ha gustado también lo del estrés que has comentado, pero hay otros más que también son muy, muy llamativos y son interesantes. Y recuerdo, hace muchos años, yo creo que yo estaba estudiando medicina, que tú, no sé si fue un trabajo, un artículo o una tesis doctoral que dirigiste, donde se hablaba sobre creencias, espiritualidad o religión y riesgo cardiovascular. Es una línea de investigación preciosa que hizo la doctora Alonso. Preciosa, muy difícil, porque claro, es muy difícil de cuantificar, y muy bonita, porque hablamos de los factores de riesgo, pero no de los factores que nos protegen del riesgo cardiovascular. Y bueno, y entre eso pues analizamos las relaciones que hay de pareja, el sentimiento religioso que tiene la gente, analizamos una serie de factores de estos, ¿no? Y nos dimos cuenta de que la mala relación de pareja, cuando hay competitividad entre la pareja para ver quién es el que más destaca, el que más produce, el que más dinero lleva o el que más sabe, eso aumenta el riesgo cardiovascular. Y luego el sentimiento religioso también, porque el que tiene sentido de la religión y vive su experiencia religiosa, le produce una satisfacción interior que se traduce en una liberación de endorfinas y le produce bienestar. Y le produce tranquilidad, sea de la religión que sea. O sea, que el sentimiento religioso
hay que tenerlo en cuenta. La religión forma parte de la espiritualidad nuestra, y aquel que la tiene y que tiene sus creencias del tipo que sean, no entro en lo que sea, aquel que las vive y las vive con conocimiento y las practica, pues le produce una sensación de bienestar y relajante, antiestrés. Quizás es una táctica, una estrategia antiestrés. El rezar es una tranquilidad. El rezar, el que reza. Voy a tener que ponerlo en la consulta. El que reza es mejor que tomarse un lesatín. De hecho, fijaros, os voy a poner de otra forma. Mi madre, que esto lo heredó de mi abuela, que era muy devota de San Antonio, de hecho le ponía unas lamparitas por la noche con el aceite que sobraba de la cocina, que para las benditas ánimas del purgatorio debajo de un retrato de San Antonio. Y mi madre, cuando se perdía algo, decía: rézanos un Padre Nuestro a San Antonio y te aparecerá. Oye, le rezabas un Padre Nuestro a San Antonio y aparecía. Pero bueno, el por qué esto yo lo he analizado. Y es porque cuando se te pierde algo te pones nervioso, y te pones muy nervioso y no das pie con bola y no lo buscas bien. Ahora rezas y en ese momento te tranquilizas y vas con un poquito de orden y vas haciendo una búsqueda sistemática y suelen aparecer las cosas. Bueno, es interesante, me gusta objetivizar o racionalizar, ¿no? Las cosas que pueden parecer. Eso lo hace San Antonio. Sí, ya vale, lo que tú digas. Es el que te manda a tranquilizarte. Otra cosa que te caracteriza es los cientos, no sé si miles, de congresos médicos y reuniones a las que has ido. Sí. Tú te has dado una tournée por el mundo hablando sobre el riesgo cardiovascular y hemos sido testigos, tus seres cercanos. Sí. Pero una de las cosas que yo me planteo mucho es, si bien la ciencia avanza, la medicina necesita de investigación y de ponerla en común, de comunicar y desde luego adoptarla para llevarla a cabo en la práctica clínica, ¿no has pensado alguna vez que tanto congreso, tanta reunión, quizá es, no sé si llamar demasiado, no sé si decir que es más escaparate? Sí, hay una plétora de congresos, sí es cierto. Yo tengo escrito el manual del buen congresista porque he ido a tantos congresos que en plan de sátira cómica, pues tengo escrito anécdotas y cosas. Y en el manual del buen congresista pongo al principio: ¿qué es un congreso? Un congreso es como el ministerio que tenía Frager y Barney de información y turismo. Sí, ¿no? Es información y turismo. Efectivamente. Entonces, a veces prima el turismo sobre la información. Claro. Por aquello que dice: oiga, ¿se viene usted a un congreso que vamos a realizar en Kenia? Y dice: hombre, sí. No le pregunta de qué. Claro. Bueno. Si es en Kenia, a lo mejor me puede interesar. Sí. Es decir, no, hay mucha plétora de congresos porque toda la información hoy día está publicada, está en las redes y tienes accesibilidad, no como cuando yo investigaba, que me iba al Carren Cantes y pedía a la bibliotecaria de mi universidad, de mi facultad, le pedía que por favor me mandara a ciertos artículos que previo pago de los mismos me llegaban al mes, ¿sabes? Claro. Y entonces eso era tremendo, ¿no? Yo cuando estuve en Navarra y vi cómo se desenvolvía la Universidad de Navarra, que tenían al momento la bibliografía, pues dije: bueno, y ahora la tienes en tu ordenador. Es que yo me pongo a escribir un artículo, tiro del ordenador y saco lo que quiero. Claro. O sea, eso está todo al acceso de la mano. Entonces sí hay plétora, sí, y hay mucho ego. Sí. Y hay mucha sociedad que quiere decir que tiene la preeminencia sobre las demás. Y no solamente se bastan con eso, sino que han creado sucursales. La sección de riesgo vascular, la sección de diabetes, la sección de tal. Tienen, y que a su vez hacen sus congresos. Fíjate bien, de todo esto yo defendería los congresos autonómicos o regionales. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque hay gente que a lo mejor no tiene la facilidad de desplazarse al Congreso Nacional y tú le traes de primera mano, si son buenos, los conocimientos y la actualización, y en un fin de semana tú les has repasado la patología que tal y les has dicho los puntos claves que te interesan. Pues mira, salió esta guía, salió esto, pam, 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 pam. Eso tiene cierto interés. Vale. Eso tiene interés. Pero todo lo demás,
hay demasiada plétora y además repeticiones. Es decir, la Sociedad de Medicina, por ejemplo, el riesgo cardiovascular no es una especialidad que se adhiera a una especialidad en concreto. Sí. O sea, aquí confluyen primaria, medicina interna, nefrología, cardiología, neurología, endocrinología y algunas otras especialidades. ¿Quiere esto decir que cada una de esas sociedades puede hacer su congreso sobre riesgo cardiovascular? Claro. Pues no es necesario que se repita con que haya uno. Es decir, es que hay sociedad de hipertensión, sociedad de diabetes, ¿Y por qué, sociedad de por qué se lípidos. hace entonces? Pues ya te digo que Dinero. hay un ego muy, muy fuerte de que cada uno quiere defender lo suyo Ya. y si hay detrás quien lo apoye. ¿Crees que el ego eso- es un problema o algo adherido a la profesión médica? Y sobre todo, mira, lo que hay detrás son intereses comerciales. Es decir, que hay cosas que se ponen y se quitan de moda. O sea, yo he vivido la época gloriosa de la hipertensión arterial en los años 80 y 90 con el desarrollo de los IECA primero, de los ARA2. Que son fármacos. Son fármacos que son los que se usan para controlar la hipertensión arterial. Luego vino la ola de la diabetes, con todos los IDPP4, más luego los ISGLT2, más tal. Antes la del colesterol con las estatinas, y ahora con los nuevos fármacos. Ahora está el benpedoico, Sí, sí, sí. está Ahora te estamos el viendo un poco icosapento así. de tilo. Está, bueno, entonces, Sí, sí, sí. siempre que hay una nueva aluvión de nuevos fármacos, ¡bum!, tratan de sacralizarlo en congresos donde los grandes maestros Sí. vienen a presentar esos resultados. ¿Y qué consejos le darías a, no sé, los médicos que están en la práctica clínica o quizás los más jóvenes para poder diferenciar qué es de verdad y qué es quizá pues menos importante? El tiempo pone a cada uno en su sitio. Ah, sí. El tiempo es el juez Yo de tenía- todo esto. Me acabo de acordar de decir eso. Yo tenía un jefe en Ciudad Real que dice, hay que ir no a la primera, sino a la segunda. Exacto. Hay que ir a la segunda. No, no te apuntes a la última moda. Yo Quédate tenía con la primera. un catedrático de farmacología que en su última clase se despidió de nosotros con esto que es mítico, que la conoceréis seguramente, decir, no ser los primeros en prescribir un fármaco que ha salido, pero tampoco seáis los últimos. Claro, efectivamente. O Bueno, sea, pues lo mismo, exactamente igual. Bueno, otra faceta profesional que has tenido ha sido la de catedrático de riesgo cardiovascular. ujú. Entonces te has vinculado a la UCAM, en este caso, que ha sido tu universidad. ¿Qué es lo que has Yo he pretendido? estado en las dos, ¿eh? Sí, lo sé. En la Universidad de Murcia y en la UCAM, pero bueno, yo creo que has sido más grande como catedrático en la UCAM. Sí. ¿Qué es lo que has intentado? ¿Cuál ha sido tu principal línea de investigación una vez ya no cómo hacer tesis, sino cómo dirigirlas? ¿O cuál era tu misión? ¿O te centrabas más en la Pues docencia? mi No sé. misión en la UCAM partió de la base, como decía mi padre. O sea, mi padre era un comerciante por excelencia que dice, a mí me dejas en una isla desierta y veo lo que hay aquí que hay cocos, dice, hago un embarcadero, pongo a todos a trabajar, a recoger cocos y estoy exportando cocos, es decir, porque si no hay otra cosa, pues haré cocos. Y dice, y me veis que vengo de náufrago, dice, y al mes me veréis con chaqueta, corbata, y estoy ahí en el embarcadero esperando que atraque el barco a llevarse los cocos. Es decir, que sacando de lo... O sea, cuando yo llegué a la UCAM no había ni facultad de medicina ni había nada. ¿Qué es lo que hay aquí que me puede interesar? Yo me presenté. Estos somos nosotros. Nosotros nos dedicamos al riesgo cardiovascular. Y estamos encantados de trabajar con lo que hay aquí. ¿Qué había allí? Lo que había era ciencias de la actividad física y del deporte, el ejercicio. Digo, esto me interesa, porque nosotros prescribimos ejercicio físico en todas las consultas y lo prescribimos empíricamente. Luego me interesa empezar a trabajar con estos. Luego estaban los de nutrición. Digo, estos también me interesan, porque la alimentación forma parte de los consejos médicos que damos y además de forma empírica. Pues voy a empezar a trabajar con ellos. Luego estaba enfermería, también me interesan si quieren trabajar con nosotros. O sea, cogí lo que allí había. Nosotros somos estos y aquí pretendemos trabajar. Y entonces empecé a diseñar líneas de investigación de ejercicio físico. Producto de ello pues fue el desarrollo de la guía de prescripción de ejercicio físico en pacientes crónicos cardiovasculares, que es el documento que más se ha leído en España sobre este particular, que desarrollamos nosotros. Luego hicimos una aplicación informática que fracasó, que fue el FitPress,
que es la aplicación informática de esta guía. Y luego sacamos pues muchos trabajos y tesis sobre lo que es el ejercicio terrestre, el ejercicio acuático, el ejercicio en la menopausia, en la obesidad. Es decir, hemos estado trabajando en esa línea. Y luego en la nutrición igual, sacamos un libro de alimentación y riesgo cardiovascular, que lo presentamos en televisión española, y hicimos varias tesis sobre el seguimiento de la dieta mediterránea, ¿no? El estudio de Imerica, por ejemplo, que fue a nivel nacional, que yo coordiné, en donde, bueno, nos dimos cuenta de que el seguimiento de la dieta mediterránea era muy escaso. Me interesa eso, porque se habla mucho de dietas ahora, Sí. sobre todo en redes sociales. Sí. Que si la dieta keto, Sí. que si la dieta paleo, que si la dieta vegetariana vegana. Y yo creo que se habla poco de la dieta mediterránea. Y la has nombrado ya 3 veces hoy. Es que la dieta mediterránea, el British Medical Journal hace un año sacó un metaanálisis donde comparaba todo el tipo de dietas, el seguimiento de todo tipo de dietas, la mediterránea, la dieta baja en grasas, la dieta muy baja en grasas, la dieta baja en grasas y baja en sodio, la dieta del doctor Pretty Kane, la dieta del doctor Ornish, en fin, una serie de dietas vegetarianas y tal, todas son buenas, todas son buenas. Y comparaba a ver cuál de ellas es la mejor en cuanto a reducción de complicaciones cardiovasculares, etcétera, agudas, crónicas, tal. La dieta mediterránea le pasa por la derecha, por la izquierda, por el rebufo, por todos lados. Las otras se quedan así. Es decir, que con ser buenas, la mejor, la que ha demostrado beneficios cardiovasculares y reducción de cáncer, es la dieta mediterránea. ¿Qué es la dieta mediterránea? Es una dieta de pobres, es una dieta de subsistencia, es de comer para vivir. Es decir, es una dieta estacional, mínimamente procesada, donde se toma lácteos y yogur, donde se toma carne de volatería, muy poca carne roja, pocas veces a la semana, de dieta generalmente de lo que da la mata, es decir, sin etiquetas, es decir, se come sin etiqueta. Es decir, los tomates salen con etiqueta, no, pues eso es lo que se toma. Y de la estación, lo que da la mata. Es decir, si ahora se produce esto, pues se come esto, y ahora se produce tal. Y es una dieta donde se toma un poquito de vino tinto, tomaban un poquito de vino tinto, que esto ya es un terreno ya más pantanoso hoy día. Pero bueno, los beneficios de la dieta mediterránea están con eso. El postre típico es fruta. Si tú has estado en Estados Unidos, verás que para tomarte una fruta tienes que dar muchas vueltas. Sí. Es decir, se toma fruta, y bueno, y aceite de oliva virgen. Y más que dieta mediterránea es el estilo de vida mediterráneo. Esto es muy importante. Es decir, el seguimiento de esa dieta mediterránea no se sigue. No se sigue. En el estudio de Imerica, sobre un score de 10 salen. Además, las regiones mediterráneas son las que menos lo siguen. O sea, para seguir la dieta mediterránea en España tienes que ser del Bierzo, o tienes que ser de Galicia, o del norte. Es decir, que son las que mejor lo siguen. ¿Por qué? Ah, pues no lo sé. O sea, ¿cuál es el estilo de vida mediterráneo? No lo sé. Y tienen un 5 porque hay una variable que puntúa mucho, que eso sí, lo tenemos todos muy metido. Cocinamos con aceite de oliva. Sí. El aceite de oliva virgen extra es la grasa culinaria más saludable. ¿Pero de qué se caracteriza el estilo de vida mediterráneo? El estilo de vida mediterráneo engloba eso más la forma de ser del Mediterráneo. La forma de ser del Mediterráneo es una forma donde cultiva mucho las relaciones sociales. Es decir, donde la familia no es el padre y el hijo y la esposa, como los nórdicos o los americanos, no. Es el tito Juan, la tita soltera, el abuelo, la abuela, el primo que viene, y entonces eso hace núcleo, hace una familia nuclear que genera mucha satisfacción, y eso es muy bueno. Es decir, donde cuando nos saludamos no nos damos la puntita del dedo como se dan los suecos. No, nos palmeamos, nos abrazamos. Oye, tío, me cago en la mar, ¿cuánto tiempo sin verte? Todo eso libera estrés, libera endorfinas y te produce satisfacción. Sí. Esa es la forma de ser del Mediterráneo, extrovertida, vive en la calle, posiblemente porque el clima lo facilite. Se moverá más, seguramente también por eso. Y se mueven más, ¿no? Es decir, si te das cuenta, los nórdicos todo lo tienen, los IKEA que tienen cosas de interior. No te vayas a comprar nunca un mueble de jardín al IKEA, por Dios. Es decir, son todos de interior porque viven dentro de casa.
¿Pero qué te ha pasado con los nórdicos que me lo has sacado 20 veces hoy? No, no, los nórdicos y los hijos de la Gran Bretaña Vamos a son ver. peligrosos. ¿Son peligrosos por qué? Sí, porque los hijos de la Gran Bretaña, aparte de las connotaciones históricas que un buen español, como decía, hablar de Leza, ya sabes dónde tiene que orinar mirando siempre a Gran Bretaña, A ver. pues hay que tener en cuenta que ahí tienen más infartos. Eso es verdad. Tienen más Sí, es infartos. verdad. Tienen más infartos, es decir, son la zona pobre de Europa Claro. en cuestión de infartos, porque son los pobres tienen mucha más tasa de infartos. Y esto es muy interesante. Es una cosa que a mí me cautivó mucho del riesgo cardiovascular, que es la distinta heterogeneidad que hay de la manifestación de la enfermedad cardiovascular. Es decir, está la Europa del norte y la Europa del sur, la Europa de la cultura, la Europa de la cultura mediterránea, donde estaba el imperio romano, ¿eh? Y que esta fue y lo otro son tierras bárbaras. Claro. Tierras bárbaras donde Pero- no han evolucionado culinariamente, donde, en fin, la alimentación deja mucho que desear. Yo no pondría nunca un restaurante sueco, ¿verdad? Claro. No. No iría mucha gente. Pero luego si te pregunto por Francia, no sé si le tendrás el mismo amor y ahí sí Es falta que un poco. Francia, es que esto es una teoría que yo tengo, o sea, es que es importante, o sea, para el riesgo cardiovascular que es importante, para el riesgo cardiovascular, me vas a perdonar que haga una digresión. Mira, había un filósofo español del siglo XX, se llamaba Ortega y Gasset. Sí. Este hombre era muy inteligente y dijo una frase que quedó ahí: yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la libero a ella, ella no me salva a mí. Eso lo he adaptado yo al riesgo cardiovascular. Yo soy yo. ¿Quién soy yo? Yo soy yo, mi genética. Y mi circunstancia, que es mi epigenética. Mi interacción con el medio ambiente. De modo que, si yo tengo una mala dotación genética, pero llevo una vida, un estilo de vida saludable, me alimento bien, hago ejercicio, etcétera, etcétera, yo estoy afectando a la expresividad de mis genes. Esto se ha demostrado científicamente por medio de la metionina. Y entonces hace que yo reprima la tendencia, a lo mejor tengo una mala dotación genética que me lleva a ser diabético, hipertenso, etcétera, pero lo estoy retrasando. Y viceversa, si tengo una buena dotación genética y llevo una mala vida, acelero el desarrollo. O sea, la importancia que tiene la interacción entre el yin y el yang ese, ¿no? Entonces, pero esto se ha demostrado en un artículo en el British Medical Journal, nada menos que en un 60%. O sea, el seguir un buen estilo de vida reduce las complicaciones cardiovasculares en un 60%. O sea, tú puedes ser quien eres, no puedes modificar tu genética hoy por hoy. Pero si tú llevas un buen estilo de vida, estás retrasando en un 60% la aparición de complicaciones cardiovasculares. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué me preguntabas esto? Aún estoy esperando lo de los franceses. Los franceses. ¿Y por qué me he ido ahí? Me he ido ahí para entender lo que voy a decir ahora de los franceses. Fíjate bien, Francia es un país que consume tanta grasa saturada como los hijos de la Gran Bretaña. Y sin embargo tiene menos infartos que España. Oh misterio de los misterios. Vete a los suizos. Dices que comen chocolate. Bueno, hay picatequina, no creo que estén todo el día comiendo chocolate, pero bueno, también le pasa lo mismo. Los belgas, lo mismo. Coño, ¿y esto por qué? O sea, los franceses cocinan con mantequilla, es decir, grasas saturadas. Aunque Francia son dos países, Francia del norte y Francia del sur. Pero bueno, pues yo creo que es por la genética. Yo creo que es más importante la genética, en este caso, que la epigenética. Los franceses tienen una buena dotación genética que les previene del riesgo cardiovascular. Y esto es muy importante. Tú, sobre todo, te has dedicado muchísimo a la universidad, a la docencia y a la investigación. ¿Cuál crees que ha sido la vertiente o la línea investigadora más potente? O bueno, ¿de cuál estás más orgulloso? ¿O cuál destacarías si hablamos de ti? Hombre, yo me dediqué al riesgo cardiovascular empezando por la hipertensión arterial. Es decir, cuando estaba en medicina interna en el Hospital Provincial de Murcia, en aquel entonces mi jefe, Jaime Merino, trataba de organizar un poco el servicio con las carencias que había en el medio, ¿no?
Entonces se dio cuenta de que había, en aquel entonces estaban muy, muy en boga las unidades. Entonces estaban las unidades metabólicas, las unidades de hipertensión, las unidades... Entonces, entre ellas, dice, bueno, pues vamos a crear una unidad de hipertensión y la vas a llevar tú. Y bueno, y eso tenía una infraestructura logística que él diseñó. La primera fue hacer un estudio epidemiológico de hipertensión. Y bueno, nos juntamos con los que entonces sabían de hipertensión en España, que eran los de la Clínica de la Concepción de Madrid, Jiménez Casado, Fernández Cruz, todos los grandes maestros que entonces había. Los trajimos aquí a un curso y diseñamos un estudio epidemiológico que fue pionero en España. Ese estudio epidemiológico me llevó a centrarme en lo que era, en fin, los datos que nosotros manejamos, que fueron muchísimos, muy novedosos, sobre hipertensión arterial. Y a partir de ahí, pues ya me metí en lo de la hipertensión de cabeza. Fíjate que yo estaba haciendo una tesis doctoral que me habían puesto, porque mi jefe era un cohematólogo y me había puesto una tesis experimental. Yo, un clínico haciendo laboratorio, no se lo deseo a mi peor enemigo. Yo estudié durante 3 años el efecto del alcohol sobre la plaqueta, Sí. o sea, sobre la trombopatía alcohólica, Suena ¿no? muy apasionante. Sí, muy apasionante, pero era muy frustrante, porque yo me tiré 3 años y medio agregando plaquetas en el agregómetro de Elvi y haciendo el bioensayo de Moncada con la prostaciclina del endotelio de la aorta de la rata. En fin, sí, yo cuando bajaba del hospital, y me metía en el laboratorio y veía a los de fisiología, que decía, pobre gente, estudiar una carrera de medicina para dedicarse aquí a ver animales, porque lo más cerca que han visto de un hipertenso ha sido una rata hipertensa. Y luego me vi secuestrado con lo que se llama el síndrome de Estocolmo, en donde decía, no son pobre gente. Son los que van marcando las directrices que nosotros seguimos. Ellos estaban investigando el sistema renina-angiotensina, claro. Y digo, lo que estos tíos están descubriendo en la rata es lo que nosotros luego aplicamos y tal. Luego, no son pobre gente, o sea, son muy necesarios. Sí, la investigación básica es... Sí, o sea, yo he hecho investigación básica e investigación clínica, o sea, tengo experiencia de las dos. Bueno, volviendo al tema. Sí. Entonces, desde la hipertensión arterial ya ampliamos el horizonte al riesgo cardiovascular. De modo que seguimos con la diabetes, con el mundo del colesterol, luego la obesidad, el sedentarismo, todo lo que es el riesgo cardiovascular. O sea, que te has dedicado principalmente al riesgo cardiovascular. Yo me especialicé en riesgo cardiovascular. O sea, yo me jubilé de la medicina interna muy pronto. O sea, la medicina interna que yo entonces veía era lo que ahora se ve. Mucho paciente mayor, mucho viejo y mucho problema social. O sea, me pasaba el día en el hospital resolviendo problemas sociales y tal, y yo me aparqué. Entonces estaba el mundo del SIDA emergiendo, el mundo tal, y yo me dediqué a la hipertensión y allí trabajé. Y luego ya me fui a primaria, luego salí yo conozco las dos versiones de la medicina. Conozco el mundo del hospital porque soy internista de formación y conozco el mundo de la atención primaria. Que es, desde luego, otro campo de batalla que no tiene nada que ver. It's another war. Parece todo muy serio, pero luego escribiste un libro de chistes, que lo sé yo. Escribí un libro, un anecdotario. Uno copia cosas. O sea, yo tenía un jefe mío que era don Antonio Guillamón, que estaba muy obsesionado con el panocho. Y el panocho es el dialecto que se habla en Murcia. Y entonces, cuando veía pacientes que le decían frases en panocho, sacaba una libretica y las anotaba y luego no las leía. Pues mira, le dice tal cosa, tal esto, ¿no? Y esto se llama así, tal y cual. Bueno, pues yo copié eso y entonces cuando yo salí de primaria, empecé a tener mucho contacto directo en las consultas con la gente y me decía muchas tonterías. Sí. Y bueno, anecdotarios médicos mucha gente ha escrito, ¿no? Pero yo, tal cual me las decían, sacaba mi libreta y las apuntaba cuando salían. Y dice usted tal cosa, sí, y las anotaba, ¿no? Y así me hice con un anecdotario que llegué a tener 400 o 500 y se las leía a mis amigos y se reían mucho, ¿no? O sea, decía, digo, pues esto tiene gracia, ¿no? Y ahí las tenía
Y luego ya se corrió la voz y ya por el teléfono interno, apúntate esta, Pepe, apúntate esta que me la acaban de decir y tal igual. Pero son cosas muy eso, ¿no? Y se llama Queridísimos Pacientes, se editó Arán, y yo me acuerdo cuando estaba por los aeropuertos, en las tiendas VIP, veía allí mi libro, que ahora lo regalan si le compras otras cosas, o sea, nunca, sí, de anécdotas. Si tú tuvieras que dar un mensaje o quedarte con un mensaje sobre todo lo que has aprendido para mejorar nuestra salud y evitar pues, tener factores de riesgo cardiovascular que luego pues, te den todas estas repercusiones que has estado hablando, ¿qué les dirías? Que procuren desde la infancia adquirir buenos hábitos. Es muy importante. Es decir, que se procure, y aquí fíjate, hay que tener en cuenta algo que no hemos hablado, y es el eslabón perdido. Son los maestros. Aquí estamos hablando de lo sanitario y tal, pero nos olvidamos de los maestros. Los maestros son el eslabón perdido. Es muy importante la transmisión de todo esto en la familia y reforzada en la escuela. El maestro tiene un poder importante de convicción sobre los niños y además modélico. O sea, si tú ves a un médico fumando, se te caen todos los esquemas. Si ves a un maestro fumando, igual. Es decir, tienen que procurar dar un muy buen ejemplo. Entonces, yo les diría, procuren llevar un estilo de vida saludable desde la infancia y la adolescencia, que es donde se está generando todo esto. A partir de ahí ya todo está perdido. No vamos a tratar las complicaciones. Pero si queremos prevenir, la prevención está en la infancia y en la adolescencia. Familia y maestros. Esto, como decía Talleyrand, o no sé quién, porque esa frase la he visto adscrita a muchos, pero bueno, Talleyrand decía que la guerra es algo demasiado serio como para dejarlo en manos de los militares. Esto, el riesgo cardiovascular es demasiado serio como para dejarlo solo en manos de los médicos. Esto es un equipo multidisciplinar donde todos jugamos el partido y nos jugamos la vida, nunca mejor dicho. Aquí nos estamos jugando la vida y aquí participamos médicos, enfermeros, nutricionistas, entrenadores deportivos, también todos los maestros que he dicho que nos han olvidado siempre y la familia. Y los de sanidad, los que están ahí dirigiendo y demás, pues también tienen que dictar normas que sean acordes con todo. O sea, esto es una labor integral de toda la sociedad. ¿Y qué podemos hacer? Porque si algo tengo yo claro es que el sistema sanitario, yo trabajo tratando, no previniendo. Pero es que yo no soy el sistema sanitario, claro. Yo soy el ser más insignificante de la creación. Sí, yo aporto mi granito de arena en la medida honesta de lo que yo he aprendido y sé, y creo que sé, con la mayor humildad del mundo, porque lo que he dicho pues es referenciado con la bibliografía que ahora hay, pero no sé si eso se mantendrá en el tiempo. Pero, porque fíjate, nosotros antes decíamos que el pescado azul era malo y ahora resulta que es muy bueno. Es decir, que hay que tener un poco de humildad en lo que se dice. Nunca ser ecléctico, sino tener un poquito de flexibilidad en todo esto. Y bueno, pues nada, yo creo que entre todos debemos de concienciarnos de la importancia que tiene esto, luchar contra esto y bueno, y tratar de hacer un sistema más preventivo. Es decir, el sistema está muy bien diseñado para uno de los mejores del mundo para atender complicaciones. Sí. Pero vamos a tratar de ver que no se produzcan las complicaciones. Claro, esto a los políticos les importa menos. Porque el político va al regate corto. Y el político se hace la foto si abre una unidad de trasplante. Claro. O si abre una que salva una vida. Pero a lo mejor esto salva muchas vidas. Y no sale en la prensa. Algo bueno habremos hecho. O sea, fíjate, ahora estoy yo repasando, es una reflexión, un estudio que estoy coordinando a nivel nacional de 1000 y pico pacientes. Y estaba repasando esta mañana las cifras de presión arterial. Y son pacientes de riesgo cardiovascular alto o muy alto. Vale. Y fíjate que esto ha variado, porque cuando yo empecé en este mundo, las cifras normales eran por debajo de 160-95. Y ahora estamos en 130-80, 140-80 si tienes más de 65 años. Bien, me sorprende ver que las cifras, no hay cifras disparatadas.
En urgencias ya no se ven hipertensiones malignas. Muy poco. No se De ven. vez en cuando. Muy poco. Y serían por alguna cosa genética, alguna enfermedad de este tipo. Es decir, algo bueno habremos hecho. O sea, falta mucho por hacer. Tenemos mucho recorrido todavía. De hecho, este año la mortalidad por enfermedad cardiovascular Ha pasado a ser la segunda causa. sí, bueno, pues está Sí, empatada, está bien. pero ¿sabes por qué? Porque ha bajado mucho. Sí. Hemos conseguido disminuirla a un 8-9% la mortalidad. Pero vamos a ver, escucha, de cada 100 que nacen se mueren 100. Sí, no, está claro, de algo se tienen que morir. De algo te tienes que morir. Si vives más, pues tienes más riesgo de cáncer también. Esto es la teoría de las hojas de la cebolla. Ujú. Tú solucionas una y aparece otra. Sí, sí, sí. Es decir, tú frenas la mortalidad aquí y aparece la longevidad y aparece la insuficiencia cardíaca. Sí, 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 sí. La insuficiencia cardíaca está aumentando Sí, sí, sí. de una forma desaforada. Sí, sí, total. Pero pues se está cronificando. Pero de todos modos, también han muerto este año menos gente por cáncer que el año pasado. Es decir, es que ha muerto menos gente. Bueno, Pues no, estupendo. estamos mejorando. Estamos mejorando. Estamos mejorando. No moriremos lelos de Alzheimer y de demencias seniles. Me ha llamado a mí personalmente la atención de todo esto que hemos hablado, que muchas cosas estamos como de acuerdo y nunca las habíamos hablado tú y yo, como de la misión, de la prevención, de tal. Supongo que también las cosas se transmiten por ósmosis o dando ejemplo, no sé. Pues no lo sé, pero mira, una persona tan importante en este campo como Valentín Fuster, le oyes hablar ahora, a lo largo de toda su trayectoria profesional, y viene a esto. Sí, viene a decir esto. Viene a decir esto. Es lo más importante. Lo más importante es la escuela. La Digo, prevención. bienvenido al club. Claro. Bienvenido al club. Es decir, esto es importante, porque claro, somos unos 4 mataos que hemos estado por ahí predicando esto en tierra de infieles, ¿sabes? Y bueno, pues nuestras prédicas algo habrán tenido de... ¿Dónde crees de todos modos que va a ir? O sea, a pesar de todo esto que hemos hablado, no creo que por la prevención vaya la investigación cardiovascular a partir de ahora. No. ¿Por dónde crees que van a ir los tiros en cuanto a avances científicos? Por vacunas y por receptores. Sí, ¿no? Sí, por vacunas RNA y por receptores. Y fíjate que tienen haters en Sí. redes sociales. Sí. Pero la verdad Esto va por ahí. Sí. Esto va por ahí y ahora estamos esperando una vacuna contra la hipertensión. Y estamos esperando algunos fármacos también para la hipertensión. Por ejemplo, yo en la denervación renovascular no creo. Yo creo que esto no soluciona el problema de las hipertensiones. Sí, esto es una cosa que lo que se hacía... Y los talles estos que se ponen aquí son muy agresivos y tal, ¿no? Pero explícalo un poco porque no sabemos de qué hablas. O sea, yo sí, pero hablo los de oyentes técnicas, hablo de técnicas que se emplean, que es la denervación de la arteria renal mediante un catéter que por frecuencia quema y destruye la nervadura, la inervación del riñón. Y entonces eso en situaciones muy desesperadas se pone. Y también los Dyer aquí, que son unos dispositivos que se meten dentro de la carótida y que tal. Y dan señales para que... Señales. Muy bien. Bueno, aquí cuando terminamos decimos 3 cosas. O sea, os pedimos que digáis 3 cosas, que son una reivindicación, un deseo no cumplido y una confesión nunca hecha. Puede ser del tipo que tú quieras, lo que sea. La reivindicación es fácil, porque has dicho varias. Puedes quedarte con una. Bueno, yo creo que tener en cuenta el ego cardiovascular en nuestra clínica diaria es importante. O sea, pensar que luchar contra los factores de riesgo cardiovascular es importante. Luego que se dé facilidades a la investigación. Es decir, yo recuerdo un compañero que publicó un libro en la introducción, en el prefacio, decía, este libro lo he podido escribir a pesar de, y a pesar de, y a pesar de. Es decir, que realmente, cuando te dedicas a la investigación te haces impopular. Porque, bueno, la gente piensa de que estás utilizando tu tiempo para otras cosas que no son útiles y tal, en beneficio particular tuyo, que no es así. Yo jamás he pretendido enriquecerme con nada de esto, porque si no, no tendría ahí aparcado un coche de 12 años. Claro, nada de eso. Sería multimillonario si hubiera pensado en hacer dinero, en vez de tener 5 hijos, hubiera tenido uno o ninguno y me hubiera dedicado a la dolce farniente. Es decir, que no, o sea, yo siempre me he dedicado a hacer el bien y a ayudar a los demás en la medida. Y a todo el que se ha acercado a mí le he acogido, es decir, le he ayudado a hacer su tesis. He sacado adelante más de 30 doctores.
y que pues, supongo que me lo agradecerán. Ujú. Y bueno, he Vale. publicado en la medida de lo que he podido, Y con los medios que he tenido. Si hubiera tenido más, pues a lo mejor, o sea, todo hombre, decía al principio de Peter, es promovido hasta que alcanza el límite de su incompetencia. A lo mejor yo alcancé mi límite de incompetencia y no progresé más, porque no fui hábil para eso, pero bueno, tampoco me puedo quejar de donde... no te puedes quejar, no te puedes quejar, que se te quiere mucho. ¿Y una confesión y un deseo no cumplido? Ahí va Dios. Un deseo no cumplido profesional. O personal, o lo que tú quieras. ¿Eh? Puedes decir lo que tú quieras, o profesional. Está Ah, bien. un deseo no cumplido. No sé, no tengo. Un sexto hijo. ¿Eh? Un- No me hubiera importado haber tenido más, es decir, no me hubiera importado haber tenido más hijos, pero bueno, no, deseo no cumplido, pues que no lo sé. Vale, bueno, el sexto hijo. Venga, y una confesión. Confesión de que Anda que una confesión nunca hecha. Anda que no puede, anda que no tiene historia. es que me pillas en un momento. Yo es que para la filosofía soy muy malo. Que no había Sí, filosofar. ¿no? Cuéntanos alguna anécdota o algo que te hayas contado. ¿Qué te puedo contar? De lo que sea, de medicina, algo que sea gracioso. Gracioso, Sí. anécdotas. Sí. Bueno, mira, te voy a contar una anécdota muy divertida que fue verídica. Que pasó en un congreso en la hora de la siesta, en el postprandio. Tú imagínate, postprandial, recién comidos, entramos en una sala, se pone en penumbra y estaba el profesor Bueno, que como su nombre indica, era un hombre bueno, era catedrático en Zaragoza. Y con su proverbial verbo, pues consiguió que todos nos quedáramos allí fritos. Hasta el punto que entonces se pasaban las diapositivas con un Kodak de estos tal, decía, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y ahí se había dormido hasta el diapositivero. La siguiente, por favor. Pero la siguiente, por favor, no pasaba. Y entonces alguien vio que el diapositivero estaba roncando. Y entonces le chistó, pero el diapositivero siguió dormido. Y entonces alguien hizo así. Y entonces todo el mundo empezó a aplaudir como si la charla se hubiera acabado. Y dice, lo siento, señores, ya sé que les he podido enardecer, pero todavía no he acabado. La siguiente, por favor. Buenísimo. Bueno, Buenísimo. pues nada. Historias del congresista. Bueno, muchas gracias por venir, doctor. Nos Gracias ha a encantado vosotros y charlar espero contigo. que haya sido útil. Te traeremos en otra ocasión para hablarnos de anécdotas. Muy bien. Vale. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, hasta luego.